Bueno, el gusto de estar con Gabriela Volpi Lagresca de INTA La Pampa. Bueno, en esta jornada de Betifarma y el tema tuyo fue calidad de carne. Contanos un poquito de eso. Bueno, hoy voy a hablar de un poquito de calidad de carne, cuáles son los factores que afectan la calidad de carne. Nosotros sabemos que el consumidor, hay dos etapas en las cuales el consumidor elige la carne y dice que la carne es de calidad. La primera etapa es cuando la va a comprar, cuando va a la carnicería o al supermercado, y en ese momento lo que más influye es el color de la carne. Y en la segunda etapa, una vez que el consumidor la compra y la cocina y la degusta, lo más importante es la terneza de la carne. Entonces lo que voy a hablar hoy es cómo ese color y esa terneza de la carne se pueden modificar, qué es lo que el productor puede hacer para tener carne de calidad, de un buen color y carne tierna. En cuanto al color, lo más importante es el pH de la carne. La carne tiene que llegar a un pH adecuado, que es aproximadamente de 5,7. Y tiene que ver con la estructura que tiene la carne en ese pH y cómo refleja la luz. Una carne que tiene un pH más alto, tiene una estructura más cerrada, con más agua retenida en esa carne, y entonces la luz se refleja menos y se ve más oscura. Entonces, el objetivo sería llegar a tener ese pH bajo que queremos. Para lograr esto es muy importante el contenido de glucógeno que tiene el músculo al momento de la faena. El glucógeno no es nada más que un hidrato de carbono que se acumula en el músculo para energía del animal, y que en el momento de la faena, una vez que el animal muere, se empieza a convertir en ácido láctico, que es lo que hace que baje el pH. Entonces, tenemos que tener en cuenta la dieta que le damos a los animales. Las dietas almidonosas o dietas de feedlot permiten la mayor acumulación de glucógeno en esa carne. Y también es muy importante el estrés prefaena, porque nosotros podemos darle una dieta al animal para que tenga la cantidad de glucógeno que necesitamos, y después, durante el estrés que el animal sufre en el transporte, en la manipulación, o muchas veces cuando uno manda los animales al frigorífico 1, 2, 3 días antes del momento de la faena, todo ese glucógeno se va consumiendo, y cuando el animal muere en la faena no hay suficiente cantidad de glucógeno para bajar el pH, no se produce la suficiente cantidad de ácido láctico en esa carne, y el pH permanece alto, y es cuando nos encontramos con esas carnes oscuras que son indeseables. Desde el punto de vista de la terneza, son muchos los factores que influyen en la terneza, pero algunos de estos son, por ejemplo, el nivel de engrasamiento de la carcasa. Es importante que la carcasa llegue a la cámara con un nivel de cobertura adecuado para actuar como una especie de aislamiento del frío de esa cámara, porque si la carcasa se enfría muy rápidamente, se genera como una contracción muscular que después va a afectar la terneza final de esa carne. Otra de las cosas que afectan la terneza son el nivel de cruzamientos con razas índicas, que por ahí en esta zona no ocurren, pero más al norte del país sí hay más cruzamientos. Esa carne en el frigorífico, cuando sale, digamos, del frigorífico, a medida que va pasando el tiempo en refrigeración, se va madurando, se va tiernizando. Estas razas índicas, la tiernización es más lenta. Entonces, un animal que tiene una alta proporción de esta raza índica va a tener carnes más duras que un animal, por ejemplo, británico. Otra de las cosas que tiene que ver con la terneza es el nivel de marmoreo que tiene la carne. El marmoreo, esa grasa intramuscular, ese veteado que uno ve en la carne cuando compra, es beneficioso tener cierta cantidad de veteado porque da una sensación mayor de terneza al consumidor. Cuando el consumidor mastica esa carne es más fácil masticar grasa que músculo, digamos, que fibra muscular. A su vez también ayuda a la salivación, y también da un reaseguro en el momento de cocinar esa carne que tiene más grasa, y es más fácil cocinarla, no tenemos problema de que se pase como nos pasa muchas veces con un bife que no tiene nada de grasa y queda como suela de zapato, imposible de comer. Bueno, entonces esta cantidad de marbling también nos da un reaseguro. Y bueno, y el tema de la maduración también lo voy a explicar en la charla, cómo se va generando la maduración, pero sencillamente es a medida que más tiempo está esa carne refrigerada,
se va tiernizando. Entonces no es lo mismo comer una porción de carne que tenga 2 días de madurado o 2 días después de que el animal fue faenado, que una carne que tiene 7 o 14 o incluso 21 días. Muchas veces pasa con esta carne que está envasada al vacío, que está en 28 días o más, y son carnes muy tiernas, porque se permite que la carne se vaya madurando, que esa estructura de la fibra se vaya rompiendo y sea más tierna para el consumidor. Después voy a mostrar cuál es el efecto de la recría, en cuanto sobre todo al marmoreo y a la cantidad de grasa subcutánea. Voy a mostrar unos ensayos, un ensayo que se realizó en Estados Unidos y se replicó en INTA Balcarce, otro ensayo de recría que se hizo en INTA Anguil, pero en fin, lo que todos quieren determinar o a lo que queremos llegar con esto es ver qué podemos hacer para tener un buen nivel de marmoreo y no un exceso de grasa de cobertura en la res. Y por último, junto con el Ministerio del INTA Anguil, junto con el Ministerio de Agroindustria, estamos tratando de implementar un nuevo sistema de tipificación de reses, porque hablamos mucho de calidad de carne, pero cuando llega el momento de vender la res, se tipifica por sexo, por peso, por categoría y nada más, y nivel de engrasamiento y conformación, y termina ahí. Entonces, tomando cosas que hacen en Estados Unidos y que hacen en Australia, queremos implementar y tomar más mediciones en esas reses, como color de la grasa, color de la carne, pH, el nivel de engrasamiento, pero ya midiéndolo, no visualmente. Bueno, varias determinaciones que van a ayudar a que las carnes que sean de mejor calidad puedan ser retribuidas al productor de alguna manera. Y esto va a ser un primer paso, va a llevar unos años de implementación porque tenemos que hacer estas prácticas en los frigoríficos y después hacer nuestras propias ecuaciones acá en Argentina, pero es un primer paso para, por ejemplo, en Estados Unidos ya uno compra el corte, está en una bandejita y te dice qué tipo de calidad tiene exactamente, que acá no lo tenemos. Entonces, bueno, esto sería un primer paso para empezar a incorporar lo que es la calidad de la carne en el precio de la misma. Te agradecemos la atención, ¿eh? Muchas gracias.